La oración del Padre Nuestro es la más importante del cristianismo. Surge en el contexto en el que los discípulos veían a Jesús rezar, orar a Dios todos los días, muchas horas. Se retiraba, rezaba, no solo delante de ellos, sino en soledad. No solo las oraciones de Israel, porque el pueblo de Israel tenía la costumbre de rezar y orar mucho, con oraciones inclusive ya establecidas. Sin embargo, ven los discípulos que Jesús se relaciona de otra forma con el Padre, se relaciona de una forma particular con Dios. Ellos le piden entonces: enséñanos a orar. Y Jesús, queriendo justamente hacerlos partícipes, les comparte, les enseña el Padre Nuestro. Esta oración que nosotros justamente estamos llamados a repetir, a pensar, a reflexionar y a sostener cada día para relacionarnos con Dios de la manera que Jesús nos dijo que nos teníamos que relacionar. En estos videos vamos entonces a profundizar teológicamente en la realidad del Padre Nuestro, de la oración justamente del Padre Nuestro. En estos videos vamos a ir entrando poco a poco en las distintas frases que tiene el Padre Nuestro, tratando de comprender la profundidad que encierra cada una. Hoy empezamos con un primer video general para pensar las cuestiones generales del Padre Nuestro y luego sí empezaremos en particular en cada oración. Pasemos entonces a la primera, cuestiones generales. Si bien en el Nuevo Testamento aparece con toda su riqueza, y de hecho aparece en dos tradiciones, en Mateo y en Lucas, tiene antecedentes en el Antiguo Testamento y en oraciones que circulaban muy posiblemente en la época de Jesús. La gran diferencia o la gran novedad es que Jesús introduce una relación entre los seres humanos con Dios y a su vez entre ellos mismos que es totalmente novedosa. Jesús instaura la relación de los seres humanos llamando a Dios Padre. Y esta relación justamente que vamos a introducirnos luego en qué significa Padre, qué entendía Jesús por Padre y por qué nos invita a llamarlo Padre, pero en esta relación, al confesarlo Padre Nuestro, lo que estamos reconociendo es, primero, todos somos hijos en el Hijo, todos nos conformamos en Jesús como hijo, como hijos del mismo Padre. Y al mismo tiempo lo confesamos como nuestro. No confieso, Padre mío que estás en los cielos. Jesús nos enseña que el Padre Nuestro justamente es colectivo, es fraternal. El hacernos hijos en el Hijo del mismo Padre nos hace a su vez hermanos entre nosotros. No podemos rezar el Padre Nuestro si no queremos confesar que esta fe justamente la construimos comunitariamente. Construimos la sociedad y la fraternidad de forma colectiva, como pueblo. Al rezar Padre Nuestro, nos reconocemos hijos en el Hijo del mismo Padre y hermanos entre nosotros. A su vez, la oración que Jesús nos deja es pública y es privada. Es pública en cuanto a que Jesús invita a rezarla públicamente, a que la podamos confesar como pueblo, que la podamos confesar colectivamente, pero también es privada. También Jesús nos dice que Dios nos conoce en lo secreto, por tanto también nos invita a rezarla en lo privado. Ahora, tenemos que recordar que el Padre Nuestro es siempre presente, siempre vigente. No estamos simplemente repitiendo una oración del pasado, sino que en cada Padre Nuestro estamos actualizando aquello que le pedimos. Y esto es otro de los datos fundamentales del Padre Nuestro. El Padre Nuestro esencialmente es una oración de petición. Lo vamos a ver en los próximos videos. Por un lado tenemos las invocaciones, que son los primeros versos, y luego todo el demás son peticiones. En la pastoral últimamente el tema de las peticiones pareciera que medio que se perdió o que se dice, bueno, no hay que insistir tanto en la petición, sino quizás más en el agradecimiento o en la alabanza. Esto es cierto y está muy bien, pero el Padre Nuestro es esencialmente una oración de petición. Lo que nos recuerda justamente el Padre Nuestro nos configura como hijos justamente de un Padre que nos ama, nos cuida, nos protege, nos da su misericordia. Entonces en el Padre Nuestro lo que nos reconocemos justamente es necesitados. El Padre Nuestro nos recuerda lo propio del cristianismo. Lo propio del cristianismo, lo propio de reconocernos hijos en Jesús, no es justamente la soberbia, la autosuficiencia, el pensar que yo me las sé todas, el pecado de Adán y Eva justamente, sino todo lo contrario. El Padre Nuestro nos recuerda que estamos absolutamente necesitados y dependientes de Dios. Solo en Él podemos verdaderamente reconocernos. Solo en su amor y en su justicia y su misericordia, en la instauración del reino, podemos confesarnos verdaderamente hijos de Dios y por tanto hermanos entre nosotros y por tanto vivir dignamente como seres humanos. Y el último elemento en cuestión general a tener presente es la dimensión terrenal y a la vez salvífica. En el Padre Nuestro
las invocaciones y las peticiones no son solamente espirituales, son también materiales. Lo que vamos a pedirle en el Padre Nuestro a Dios es la salvación definitiva, espiritual sí, pero sobre todo la instauración del reino y la realización de todo aquello que le pedimos en el plano terrenal. No podemos distinguir solo lo espiritual o solo lo material. En el Padre Nuestro las relaciones justamente entre el cielo y la tierra se unen en una sola, se unen en un solo plano, que está llamado a trascenderse, pero que está llamado a realizarse plenamente en este plano. No podemos pedir simplemente el pan nuestro de cada día de forma espiritual o de forma metafórica. No, al pedir el pan nuestro de cada día pedimos hoy poder comer, hoy que se sacie nuestro hambre, hoy tener justamente un alimento. Bueno, este es un ejemplo, lo vamos a seguir viendo con los otros ejemplos. Comenzamos entonces con las oraciones, en este caso con la oración del Padre Nuestro, en este caso con las invocaciones, que son la primera parte. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este caso nos vamos a detener en Padre Nuestro, que implica justamente esta noción de paternidad. La palabra que Jesús usa es Abba. Esta, si se quiere, es la palabra más rica y la palabra más novedosa y más trascendente que Jesús nos deja en la revelación en cuanto a la relación de los seres humanos con Dios. Es una palabra que comúnmente traducimos por Padre y técnicamente no está mal, solo que lo que tenemos que recordar es que la palabra Abba junto con Imma son las palabras que comenzaban a decir los niños cuando eran muy pequeños y empiezan a llamar a sus papás, papá, mamá. En nuestro contexto diríamos papá, papá, mamá, mami, papi. Por tanto, Abba técnicamente es papá, papi. Si bien es cierto que la palabra Abba también se la usaba para un contexto más formal, también se podía llamar Abba a una persona mayor y podían llamarlo mayores, Abba también. Esto nos recuerda justamente el aspecto más formal de Abba, pero no podemos prescindir de reconocer que quizás en español padre es una palabra demasiado formal, demasiado que marca demasiado la diferencia con el nombrado, ¿no? Padre como es una cuestión de demasiado respeto, casi de distancia entre el Hijo y el Padre, cuando en realidad Abba, la palabra que Jesús usa, es de muchísima más conexión. Es una palabra que nos recuerda la ternura de Dios, nos recuerda la cercanía de Dios. Dios no es el totalmente alejado, el totalmente otro, sino que Dios se nos revela en Jesús como papá. Es muy posible que Jesús haya aprendido la palabra Abba en el contexto justamente de su niñez, que haya llamado Abba a José, como lo llamaban todos los niños a sus padres, a sus papás. En este contexto, la primera experiencia de paternidad que Jesús tiene es en su familia, con José y con María, de modo tal que la presencia de José es muy importante para pensar el Padre Nuestro. La experiencia que Jesús tiene de paternidad en este plano terrenal está íntimamente vinculada con la figura de José. Ahora, también es muy importante que tengamos presente que cuando en el Antiguo Testamento y con Jesús en el Nuevo Testamento se nos habla de la relación de paternidad o los roles, diríamos, los roles atribuidos comúnmente por la cultura al género paternidad, padre, los roles de género que se le suelen aplicar al padre, culturalmente no son los mismos que Jesús y ni que el Antiguo Testamento aplicaba al padre. Es decir, nuestra cultura nos ha enseñado que quizás los varones no tienen que ser tiernos con sus hijos, tienen que ser más bien distantes, tienen que mantenerse demasiado formales. Bueno, todas esas cuestiones que ha enseñado la cultura, lamentablemente, a la relación de padres, varones con los hijos, es muy distinta a la imagen de padre que se revela en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento más bien. En el Antiguo Testamento se insiste en figuras de ternura, de guía, de acompañamiento. Inclusive dice que Dios nos lleva en la palma de su mano o que Dios nos lleva en sus entrañas. Es decir, Dios nos lleva como una madre embarazada a su hijo. Y uno diría, bueno, pero eso es propio de la maternidad, no de la paternidad. Bueno, justamente lo que tenemos que recordar es que cuando decimos Abba al modo de Jesús, lo estamos diciendo en sintonía con el Antiguo Testamento y las novedades que Jesús va a introducir respecto, por ejemplo, de la misericordia, el amor de misericordia y la ternura. De modo tal que decir Abba es decir paternidad, pero también maternidad. Dios es padre-madre. Al decir Abba, Dios es paternidad-maternidad. Dios es padre-madre. En este sentido podemos concluir que es muy importante esta revelación de Jesús al llamarlo a Dios Padre Abba,
porque justamente Jesús, ya en línea con el Antiguo Testamento, empieza a romper una imagen demasiado patriarcal del Padre, una imagen demasiado estereotipo cultural, donde el Padre justamente y el Hijo y los hijos tienen una diferencia cultural abismal. Por el contrario, Jesús justamente nos revela que el Abba, que Dios al que llamamos papá mamá, es un Dios cercano, es un Dios que nos guía, nos ama, nos abraza, nos perdona, nos pone como ejemplo justamente respecto de los niños y el reino. Es decir, hay una predilección justamente por el Padre que se relaciona con sus hijos, sobre todo en la debilidad, sobre todo en el acompañamiento, en la ternura, en la misericordia y el perdón. Segundo, además de Padre, lo llamamos nuestro. Esto nos recuerda que no lo llamamos Padre mío, yo no rezo y digo Padre mío que estás en los cielos, decimos Padre nuestro. Es decir, que cada vez que confesamos, cada vez que rezamos el Padre nuestro, estamos confesando en simultáneo el deseo de vivir fraternalmente. Somos hijos de Dios porque somos hermanos entre nosotros y viceversa. No podemos separar una instancia de la otra. No comenzamos a ser hijos primero y luego hermanos entre nosotros. Al rezar Padre nuestro, lo primero que estoy reconociendo es que no es Padre mío, que no es mi Padre, sino que es nuestro Padre. Lo primero que estamos reconociendo es que somos fraternidad, que somos pueblo de Dios que camina en la tierra. Por tanto, es muy importante tener presente esta dimensión, porque no se puede entonces vivir un cristianismo en oposición, en lejanía o viviendo a costa de los demás. Si rezamos el Padre Nuestro, construimos la fraternidad, nos amamos entre nosotros, buscamos lo mejor para el hermano o para la hermana. Jamás podríamos rezar el Padre Nuestro y desearle el mal a los demás. Tercero y último, reconocemos que está en los cielos. ¿En qué sentido está en los cielos? Lo que estamos reconociendo es que esta paternidad es absolutamente divina. Esta paternidad nos guía, nos acompaña, pero se vive justamente de una forma excelsa, de una forma eminente. Dios, este Dios Padre, es justamente Dios. En este sentido, que estás en los cielos, esta eminencia de Dios, justamente al rezar Padre Nuestro, que estás en los cielos, lo que estamos reconociendo es que este Padre Nuestro está en todos lados. Esta revelación que Jesús nos trae, que Jesús nos enseña a rezarle Padre Nuestro, que está en los cielos, es porque no es mi Padre mío que está en mi espacio, está en mi lugar, está en mi casa. Es el Padre Nuestro que está justamente en los cielos, está llamado a la totalidad, está llamando a todos sus hijos. Al rezar Padre Nuestro que estás en los cielos, estamos reconociendo la universalidad del mensaje de Jesús. Jesús llama y habilita y nos permite justamente a todos los que nos queremos seguir, a que todos y todas, libre y conscientemente, podamos llamarlo a Dios Padre. Jesús no se reserva el derecho para sí. Jesús no dice, ustedes pueden rezar Padre Nuestro y ustedes elijan quién lo reza y quién no. Todo lo contrario, Jesús lo que está diciendo es, este Padre que es mío, ahora es un Padre Nuestro. Y este Padre Nuestro no es facultad ni potestad de ustedes. Ustedes no pueden decidir quién lo reza y quién no. El Padre Nuestro está justamente, es una llamada a la universalidad, es una llamada a todos los seres humanos a que todos reconozcan a Dios como Padre. Dejada la invocación ya, Padre Nuestro que estás en los cielos, pasamos ahora a las oraciones de petición. Lo primero que le pedimos es que sea santificado su nombre, santificado sea tu nombre. Ahora, uno podría pensar que en realidad Dios no necesita ser santificado, porque Dios justamente es santo. El equivalente que podríamos encontrar en el Evangelio para explicarlo es la glorificación. Jesús le pide al Padre que se glorifique. ¿En qué sentido se glorifica? El Padre se glorifica en el Hijo. El Padre se glorifica justamente en la entrega sacrificial del Hijo, en la muerte, en la pasión, muerte y resurrección. Lo que le pedimos entonces en la santificación de su nombre es que justamente se siga revelando como tal a todas las generaciones. Que el acontecimiento de la salvación que realizó en Cristo, la resurrección que realiza el Padre en Cristo por el Espíritu, no sea un acontecimiento del pasado, sino que se actualice permanentemente. Que en cada generación Dios Padre se revele como tal a todas las generaciones venideras, a la nuestra y a todas las que están por venir. Por otra parte, tenemos que recordar la importancia del nombre. Hoy en día el nombre pareciera ser simplemente un mote, simplemente una forma de llamarse. Sin embargo, en la antigüedad el nombre refería directamente a la presencia de la persona. Quien invocaba el nombre hacía presente a la persona. De hecho, esto ha quedado en la tradición litúrgica. Cada vez que nos hacemos la señal de la cruz, decimos nos ponemos en presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Técnicamente lo que estamos haciendo al hacer la señal de la cruz es
pedirle a Dios que venga, es decirle, pedirle a Dios que se haga presente. Por eso de hecho decimos, nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si no, nunca hemos reparado en esto en el nombre. ¿Por qué decimos en el nombre? Porque al decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que estamos diciendo es, Dios, vení. Vamos a hablar ahora, quiero hablar con vos, quiero acercarme a vos, quiero orarte. Por tanto, justamente hacemos la señal de la cruz, nos ponemos en presencia porque lo invocamos. En tu nombre nos presentamos. La segunda invocación, venga a nosotros tu reino. Los estudiosos hoy coinciden en que el principal mensaje que Jesús predicó en su vida es el del reino de Dios, es la instauración definitiva del reino de Dios. Cuando decimos venga a nosotros tu reino, lo que estamos reconociendo es que hay un reino que está presente, que ya dejó presente Jesús, pero a su vez no está terminado de forma completa. Los judíos que escuchaban a Jesús no terminaban de comprender la importancia o la hondura del mensaje del reino. ¿Qué significaba este reino? Porque de hecho la palabra que Jesús usa también puede ser traducida por imperio, justamente en un contexto en el que Jesús enseñaba, donde el que gobernaba era el imperio romano, de modo tal que la expresión rey o la expresión reino de Dios podía también ser interpretada como imperio. A los judíos de la época de Jesús les podía llamar la atención y decir, bueno, ¿de qué se trata esto? Por eso decía más de una vez los textos que buscaban hacerlo rey y Jesús escapaba a este título. ¿Por qué Jesús escapa al título de rey si lo que instaura es el reino de Dios? Si él verdaderamente sería el rey. Porque Jesús reserva el título a la instauración del reino de Dios, pero el rey es el Padre. En todo caso, el que tiene que reinar justamente es el Padre, este Padre Abba que mencionábamos en los videos anteriores. De modo tal que el reino de Dios tiene que ver con el ejercicio de la paternidad, maternidad de Dios en la historia. Jesús no explica qué es el reino. Por el contrario, lo que hace es introducir a quienes lo escuchan y en los evangelios a pensar cómo se instaura paulatinamente y cómo se va gestando y formando el reino de Dios entre nosotros. Utiliza muchas parábolas, muchas comparaciones, pero no lo define como tal en una especie como de tratado teórico. El reino de Dios es algo que está presente, es algo que ya está actuando como la levadura en la masa, es algo que ya está funcionando y que ya tiene categorías propias, como quienes entran y quienes no. Es decir, Jesús invita justamente a la reflexión en el sentido de decir, los que escuchan a Jesús, en este caso todos los cristianos, estamos llamados a la construcción del reino. La construcción y la instauración del reino definitivo depende también de nuestras acciones. Nosotros con nuestras acciones, en la forma en que nosotros buscamos practicar la justicia, busquen justamente el reino de Dios y su justicia en la línea de la misericordia de Dios, porque la interpretación de la instauración del reino y del rey, padre, reinando justamente es a modo de la misericordia y la justicia de Dios, que no es justamente la justicia a la que nosotros estamos acostumbrados a pensar. Ahora, en el Padre Nuestro insistimos en que venga a nosotros tu reino, porque reconocemos que este reinado todavía no está instaurado de forma definitiva y cuenta a su vez con nuestras manos. Lo que le pedimos entonces a Dios es no solo que venga ese reino definitivo, sino que nos ayude también a nosotros a poner nuestras manos al servicio del reino. En este sentido, Jesús es claro en quiénes son los predilectos del reino. Los predilectos del reino son los excluidos, los pobres, los marginados, los que siempre están afuera del sistema, los que las distintas sociedades, instituciones, pueblos tienen por descartados. A esos son los primeros a los que Jesús va a buscar, los enfermos, las personas que están sufriendo, todo tipo de exclusión y de discriminación. Jesús nos recuerda, es ahí por donde pasa el reino de Dios. Por el contrario, los que no van a entrar al reino de Dios, es muy difícil que ingresen, es los ricos, los soberbios, los poderosos, los que toman decisiones de forma despótica, los que no empatizan con el que está sufriendo al costado del camino, como en la parábola del buen samaritano. Es decir, todos aquellos justamente que son en buena medida los causantes de la exclusión, la discriminación y el sometimiento de los más débiles. Por último, en Lumen Gentium, en el Concilio Vaticano II, la Iglesia reconoce que reino e Iglesia no son lo mismo y que no se pueden identificar. El reino es algo muchísimo más amplio. En todo caso, la Iglesia es el principio, la Iglesia es aquella que garantiza que el reino de Dios se esté desarrollando, pero jamás es lo mismo que el reino. El reino es algo muchísimo más amplio, muchísimo más grande que la sola Iglesia,
y en todo caso la instauración del reino de Dios lo que le recuerda a la iglesia es cómo tiene que ser iglesia. Muchas veces la iglesia, en la historia de la iglesia, corrió el riesgo, y de hecho lo hizo, de separarse del reino. Al contrario, en más de una oportunidad, muchas personas dentro de la iglesia fueron ocasión de la destrucción del reino, ¿no? De atentar contra el reino de Dios. Justamente la instauración del reino de Dios lo que le recuerda a la iglesia es a dónde se tiene que mirar para estar todo el tiempo santificándose y necesitada justamente de permanente purificación. El reino entonces es aquello que sucede, que Dios instauró ya desde Jesús, pero que cuenta y que necesita de nuestro obrar. Por eso le rezamos a Dios: venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En este sentido, lo primero es hágase tu voluntad. Y uno diría, bueno, pero de alguna forma la voluntad de Dios ya fue obrada en la salvación en Cristo por el Espíritu, ya fue obrada la salvación. Entonces lo que le pedimos justamente a Dios en el Padre Nuestro es que siga haciéndose su voluntad. Es decir, que aquella voluntad salvífica que ya se obró, siga obrándose en todas las generaciones. Que siempre sea su voluntad la que sigue primando. Y en este sentido también le pedimos a nosotros, le pedimos justamente que esta voluntad entonces sea también obrada por nosotros. Nosotros queremos obrar según la voluntad de Dios. Nosotros le pedimos justamente, hágase tu voluntad, que nosotros también identifiquemos, asemejemos lo más posible nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Queremos hacer la voluntad de Dios y por tanto le pedimos su ayuda. En la tierra como en el cielo, hágase tu voluntad. Lo que le estamos diciendo justamente al Padre es que puede ser entendida de dos formas, esto en el cielo como en la tierra. Es decir, en el cielo está de una forma plena aquello que se ha de cumplir, y queremos que esto se refleje en la tierra. Queremos que así como en el cielo se obra ya la salvación, queremos que esto también se refleje en la tierra. O por otro lado, tanto en la tierra como en el cielo, lo que estamos recordando es la voluntad salvífica de Dios para todas las generaciones en todos los tiempos. Es decir, así en la tierra como en el cielo implica en la mentalidad en la época de Jesús la totalidad de lo conocido. Es decir, lo que le pedimos justamente a Dios es que hágase tu voluntad sea para toda la creación, sea para todas las personas en todos los lugares, en todos los tiempos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Con esta expresión quizás llegamos a uno de los momentos más dramáticos del Padre Nuestro. Lo que le estamos pidiendo a Dios es que nos dé el alimento más básico y esencial para subsistir. Sin embargo, este pan tiene múltiples interpretaciones. Por un lado, es importante que en la oración no le estamos pidiendo algo demasiado extravagante, ¿no? O demasiado pomposo. Le estamos pidiendo algo muy básico, el pan. El pan es la comida más básica en la alimentación. Era la comida que, aunque sea los pobres, comían, ¿no? Hecha con muy pocos materiales, con muy pocos ingredientes. El pan es lo más básico en la alimentación. De modo tal que lo que le estamos pidiendo a Dios tiene directa relevancia con la subsistencia. Ahora, este pan puede ser entendido de múltiples formas, y de hecho en la historia muchas veces se lo entendió así. Por un lado es el pan material, como venía diciendo, también es el pan espiritual, es el pan presente, también es el pan escatológico, es la Eucaristía en cuanto a noción sacramental, pero también es el alimento básico de todos los días. Lo que le estamos pidiendo a Dios es que por favor no nos deje solos en aquello más básico y elemental que necesitamos como derecho más básico y esencial para subsistir como seres humanos. Los evangelios agregan una expresión que no tenemos en la oración final, que es que necesitamos. Se insiste justamente en este aspecto de pan necesario. Es el pan sin el cual no podríamos existir. Es el pan justamente que apunta a la subsistencia. No le pedimos a Dios ni siquiera vivir de una forma demasiado de vuelta extravagante o pomposa. Le estamos pidiendo el pan que nos garantice la existencia como tal. Porque existimos, necesitamos esta garantía básica. También cuando decimos danos hoy nuestro pan de cada día, estamos diciendo justamente hoy. Este hoy en los evangelios puede ser entendido de varias formas. No solo es el hoy actual, aquí y ahora, sino también es el venidero. El pan de mañana lo vamos a necesitar hoy y lo vamos a necesitar mañana, y así sucesivamente. Es decir, este hoy no es solamente hoy y ya nada más, es cada día. Ahora es interesante porque lo único de lo que tenemos constancia y seguridad en nuestra humanidad es el hoy. De lo único que verdaderamente
verdaderamente somos propietarios o dueños, o donde se juega justamente nuestra existencia, es el aquí y ahora, porque no sabemos qué va a pasar inmediatamente, qué va a pasar mañana, qué va a pasar. Justamente Jesús nos invita a esta noción de providencia. La absoluta necesidad, la absoluta dependencia de Dios tiene que ver con nuestro ser existencial. Hoy existimos aquí y ahora, por eso es que le pedimos hoy el pan de cada día. Se lo pedimos hoy porque lo necesitamos hoy. Y mañana, si tengo la gracia de todavía estar, mañana lo voy a necesitar. Por eso también te lo pido. Y por último, en esta oración de necesidad también vuelve a aparecer el nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Otra vez vuelve a aparecer con fuerza por la oración de Jesús la dimensión comunitaria, la dimensión de pueblo de Dios, de la fe. No vivo yo y hoy yo necesito mi pan, sino que necesitamos nuestro pan. Es decir, vuelve a aparecer la hondura de la necesidad compartida. No soy yo el que necesita pan, somos nosotros, es nuestro el pan. Es el pan que construimos como pueblo, es el pan que construimos como comunidad, es el pan que nos hace justamente ser fraternales. Por tanto, al pedir hoy nuestro pan de cada día, también nos hacemos cargo del pan que necesita el hermano. Yo no puedo pedirle al Padre que me dé pan a mí, porque lo que le estoy pidiendo al Padre, en el Padre nuestro, es que nos dé el pan nuestro. Es decir, que si hay alguien que no está teniendo el pan hoy de cada día, es un deber nuestro como hermanos repararlo, es un deber nuestro como hermanos construir y dar ese pan que le está faltando. No podemos pedirle al Padre que nos dé a cada uno de nosotros el pan, sino que lo que le estamos pidiendo es que nos dé a todos por igual. Construir el reino entonces implica justamente la justicia, justamente en la instauración del reino. Por eso el pan es para todos y todas. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, aquí hay uno de los momentos más complejos de la oración del Padre Nuestro. Primero, porque los evangelios de Mateo y Lucas difieren en la expresión. Uno habla de deudores, de perdonar las deudas, y otro habla de perdonar los pecados. Y aquí se van entremezclando distintas cosas porque en la redacción que nosotros utilizamos en español es ofensas. ¿Qué es lo que sucede en el medio? Por un lado, respecto del pecado, solo Dios puede perdonar los pecados. Sin embargo, nosotros lo que le estamos pidiendo en el Padre Nuestro es la posibilidad de nosotros poder replicar ese mismo perdón, pero entre nosotros para la construcción de la fraternidad. De modo tal que lo que le pedimos justamente es esta capacidad de poder pedir perdón frente a los que hemos ofendido y también de dejarnos perdonar, de aceptar el perdón, que esto es, si se quiere, uno de los mayores problemas que tiene hoy la sociedad, es no poder admitir el amor que nos perdona, ¿no? Es no poder verdaderamente ser perdonados, ¿no? En la construcción del reino es fundamental el perdón, justamente. Para poder construir la justicia y la misericordia necesitamos sí o sí poder perdonar y ser perdonados. De modo tal que para la construcción justamente del reino lo que le pedimos a Dios en este momento en el Padre Nuestro es que nos dé la capacidad de sabernos perdonados y de poder perdonar a otros. Ahora decíamos que hay una expresión de esta parte del Padre Nuestro que es perdonar las deudas. Esto es importante porque es muy posible que Jesús haya utilizado esta expresión, porque en la época de Jesús tomar deuda para pagar impuestos, por ejemplo, para pagar préstamos, para pagar justamente impuestos, era una práctica muy común y las personas, sobre todo los más pobres, tenían que endeudarse. Y estas deudas eran terribles en términos existenciales. ¿Por qué? Porque si la persona no podía responder a esta deuda, podía perder la tierra, tenía que venderse a esa persona misma, varones, ¿no? Sobre todo como esclavos, o los padres de familia tenían que vender a sus hijas para la prostitución y la esclavitud, la servidumbre, de modo tal que el peso que tenían las deudas era muy duro, de modo tal que cuando Jesús dice perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos, sería en este caso a los acreedores, a quienes han tomado deuda, nosotros acreedores, para quienes nos han tomado deuda con nosotros, es tremendo, es radical. La gente que lo escucharía a Jesús diría, ¿cómo yo voy a perdonar deudas? Que me perdonen la deuda, bueno, pero ¿cómo yo voy a perdonar? De hecho tenemos una parábola, ¿no?, que justamente Jesús le dedica a este tema, el tema de la deuda, ¿no?, de perdonar la deuda, también de nosotros poder perdonarle la deuda a quienes han contraído deuda con nosotros, de modo tal que en la novedad del reino de Dios no puede haber lugar para las deudas, no puede haber lugar
para, en este caso, en cuanto a la ofensa y el pecado, para no poder perdonar. Si verdaderamente queremos llamar a Dios Padre nuestro, tenemos que aprender a perdonar a las deudas, tenemos que aprender a perdonar a los pecados y las ofensas. No, es un precepto fundamental para la construcción del reino de Dios y para llamarnos cristianos, perdonar las ofensas. Es uno de los preceptos fundamentales. No podemos decir que somos cristianos si no aprendemos a ser perdonados y a perdonar a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Primero, no nos dejes caer en la tentación. En este sentido hay que entender muy bien esta expresión. Para empezar, no nos dejes caer tiene que ver con introducir, con meternos en la tentación. Lo primero que le pedimos a Dios es que nos ayude justamente a no entrar en el terreno de la tentación, a evitar ser tentados. Ahora, una vez que se da la tentación, lo que le pedimos es por favor no terminar de sucumbir. Una vez que se ha presentado la tentación, que la tentación nos llama la atención, lo que le pedimos justamente, o aquello a lo que estamos siendo tentados, lo que le pedimos es por favor no me abandones ahí, no me sueltes la mano cuando esté en la tribulación, no me sueltes la mano cuando esté justamente en la posibilidad de caer. Hay una oración es muy posible, que Jesús haya conocido esta oración muy común en la época de Jesús, que se hablaba que se le pedía a Dios justamente la ayuda para no ser metidos en tentación, para no tener opción justamente de entrar en la tentación. En este sentido también tenemos que recordar que esta tentación se da sobre todo adentro nuestro, es decir, esta posibilidad entre elegir de una forma u otra se nos da justamente en el interior, es en nuestra conciencia, en nuestro ser personal que se nos presenta la posibilidad de la tentación, donde estamos siendo tentados por el maligno, por el mal, por el demonio, estamos siendo puestos a prueba, estamos siendo posiblemente caídos en tentación. Bueno, ¿cómo reaccionamos frente a esa posibilidad? ¿Qué hacemos cuando se nos presenta esta posibilidad? Le pedimos justamente a Dios que nos ayude a no caer, que nos dé la mano, que nos saque de allí, que nos evite entrar justamente en la tentación y que una vez que estemos allí seamos justamente rescatados, seamos salvados de esa posibilidad. También incluimos esta posibilidad de que seamos nosotros con nuestras acciones los que estemos siendo posibilidad u ocasión de tentación para otros. Seamos nosotros quizás los que estemos queriendo introducir a alguien en tentación, de modo tal que nosotros estamos siendo ocasión de pecado, y esto Jesús lo advierte muchas veces. Cuando pedimos justamente, cuando rezamos, no nos dejes caer en la tentación, también es no nos dejes caer justamente a nosotros cuando nosotros estemos siendo ocasión de pecado para otros, ocasión de tentación para caer a otros. De modo tal que lo que le pedimos también en cada oración del Padre Nuestro es que nosotros no seamos a su vez ocasión de tentación para nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y líbranos del mal es quizás otra de las expresiones más complejas de la oración del Padre Nuestro, que por ahí tomamos a la ligera y sin embargo es muy profundo lo que le estamos pidiendo en este líbranos del mal. Primero, líbranos del mal, tiene una reminiscencia en el Antiguo Testamento fundamental. El pueblo de Israel ha sido liberado estando esclavo en Egipto, ha sido sacado hacia la libertad. De modo tal que la expresión que Jesús usa es radical para la fe. Libranos, rescatanos, tomanos de la mano y sacanos de allí. Sacanos como sea, por favor, del mal. El mal, este mal que nos esclaviza, este mal que nos hace sufrir, atenta contra nosotros, es justamente por el cual le pedimos que nos libere de allí, que nos saque de allí, como al esclavo que está aprisionado, está obligado, está justamente esclavizado y Dios justamente lo libera, ¿no? Como el pueblo judío. Es decir, es una petición radical la de la liberación frente al mal. Ahora, aquí lo que tenemos que pensar es qué entendemos por mal. Comúnmente entendemos mal de una forma de dolor, de sufrimiento, el mal físico, el mal que nos acaece, el mal que nos sucede. Y esto es muy cierto, y le pedimos justamente a Dios que cuando este tipo de males se presentan nos liberen. Ahora, esta actualización del mal nos pide justamente que pensemos cuáles son hoy las formas de mal. No es solamente las formas, como decíamos en el primer video, el Padre Nuestro no es solamente una oración
que nos refiere a la época de Jesús y ya. Es una oración que Jesús enseña para que esté siempre vigente, de modo tal que cada vez que pedimos que nos libre del mal, lo que tenemos que pensar es de qué males le estamos pidiendo que nos libere. Los males que hoy suceden, que quizás no son los mismos males que sucedían en otros contextos. Hoy, ¿cuáles son los males que suceden en nuestra sociedad? Por favor, liberanos de todos esos males. Por favor, ayudanos a que nosotros no seamos los constructores muchas veces de ese mal. No podemos pedirle a Dios que nos libre del mal si estamos siendo nosotros justamente ocasión de esa creación del mal en el mundo, de hacerle el mal a los demás. Y el mal también puede ser entendido en este contexto como el maligno, porque la palabra que Jesús utiliza es la misma. Líbranos del malo, líbranos del maligno, ¿no? Con mayúscula. Es decir, líbranos del demonio. Lo que Jesús nos está enseñando en el Padre Nuestro es que también le pidamos que nos libere de la fuerza del demonio. El demonio es el tentador. En la Escritura el demonio es el que pone a prueba. El demonio es aquel que justamente te acompaña a caer en tentación. Lo que Jesús nos enseña es, en el Padre Nuestro, es también pedir la liberación del maligno, pedir que no sea el maligno el que rige nuestra vida, nuestro destino. También, por último, tenemos que tener presente que esta liberación del mal en el contexto del Padre Nuestro no es individual. No solo le estamos pidiendo liberame a mí del pecado, liberame a mí del mal, liberame a mí de la posibilidad de la tentación, liberame a mí del demonio, sino que es líbranos del mal. Es siempre comunitario. El Padre Nuestro, ya lo hemos dicho en los videos anteriores, es siempre comunitario, de modo tal que lo que le estamos pidiendo a Dios en el Padre Nuestro es que nos libere no solo como sujetos individuales, sino sobre todo como comunidad y como pueblo, de modo tal que todas las estructuras que ocasionan esclavitud, sometimiento, sufrimiento, discriminación, marginación, hambre, pobreza, etcétera, que dominan justamente o que oprimen justamente al pueblo, lo que le pedimos a Jesús es que sea, lo que le pedimos al Padre por medio de la obra de Jesús es que sea nuestro libertador, que justamente Jesús, que el Padre por la obra de Cristo sea justamente el que nos libera, así como nos liberó de la muerte, nos libera en este caso, en este momento particular, nos libere de aquello que nos está haciendo sufrir, que Jesús sea justamente el motor de la liberación de los pueblos. Justamente Jesús es el que lleva adelante este proceso de liberación frente a la opresión que puedan estar viviendo los pueblos en cada contexto, en cada momento de la historia, lugar de la creación. Llegados a este punto, para terminar este video, es interesante reparar que el Padre Nuestro comienza, como decíamos, con la expresión Abba, papá, y termina con la referencia al maligno, ¿no? Líbranos del mal. Ese mal puede ser el maligno, también entendido en la mentalidad de Jesús, de modo tal que empezamos confesando a el Santo de los Santos, al Abba, que nos ama con misericordia, ternura y justicia, y por el otro lado terminamos pidiéndole a ese Abba que nos libere justamente del malo, del maligno. En el triunfo absoluto de la misericordia de Dios no hay lugar para el malvado, que es justamente el que nos quiere hacer caer. Llegados a este punto del recorrido, ya hemos analizado todo el Padre Nuestro, cada parte en particular, pero se nos exige en este caso unas últimas consideraciones finales. Primero, recordar que justamente el Padre Nuestro lo que hace es primero abrir la universalidad. Nadie reza Padre mío, sino que rezamos Padre Nuestro de forma colectiva, como pueblo. La invitación de Jesús es a que todos seamos hijos e hijas en Él, del mismo Padre, por tanto hermanos entre nosotros. No podemos separar una de otra. El Padre Nuestro entonces es una oración a la que estamos invitados todos los cristianos, no solo los católicos, no solo las diferentes denominaciones, sino que todos los cristianos, todos los que seguimos a Jesús, nos reconocemos justamente como hijos del mismo Padre, como hermanos entre nosotros. Por tanto no hay espacio para las barreras, las divisiones, no hay espacio para la exclusión, la opresión o el mal. Por otro lado, al rezar el Padre Nuestro, no solo le pedimos que estas cuestiones vengan y caigan del cielo milagrosamente. Por el contrario, lo que le estamos pidiendo justamente es que esta construcción del reino, que esta mejora de las condiciones para todos los que habitamos en la tierra, sean resueltas también justamente por nosotros con el auxilio de Dios. Por eso el Padre Nuestro es una oración de auxilio. Lo que le pedimos a Dios es que intervenga en la historia, y siempre Dios interviene en la historia por medio de las manos de quienes existían en cada contexto y en cada momento, en cada lugar. Lo que le pedimos justamente en el Padre Nuestro a Dios es que nos ayude, que seamos nosotros los promotores de todo esto, pero porque el promotor primigenio y originario
que está haciendo verdaderamente todo este cambio es Dios, que por medio de Cristo y el Espíritu realizan esta obra contando justamente con nuestras manos. Somos nosotros los que los ponemos en práctica por el Espíritu Santo y Cristo que nos asisten permanentemente. Lo que le pedimos justamente en el Padre Nuestro es ayudarnos a ayudar. Lo que le pedimos en el Padre Nuestro es, por favor, no nos dejes solos. Yo estoy acá, yo quiero construir el reino, yo quiero lo mejor para mis hermanos, yo quiero perdonar a los que me han ofendido, yo quiero darle de comer al hambriento, yo quiero comer, yo quiero todo esto para el pueblo, yo quiero todo esto para todos los que somos hijos e hijas de Dios. Por favor, Abba nuestro, ayúdanos. Por eso el mejor deseo del Padre Nuestro es que todos, en cada contexto, en cada lugar, en cada momento, actualicemos el Padre Nuestro, lo recemos el Padre Nuestro, pensando verdaderamente en cada una de sus frases, pero aplicadas a nuestro hoy en día. Jesús nos dejó este regalo para que en cada contexto, en cada momento, en cada situación de la historia, en cada lugar, podamos encarnar, podamos inculturar justamente el Evangelio, el Padre Nuestro, a la experiencia comunitaria. Bien, entonces este deseo es que podamos a partir de ahora reflexionar en esta dimensión cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Por último, los invito entonces a que, pensando en cada una de las frases del Padre Nuestro, en cada uno de estos pedidos, invocación y petición, pensemos justamente en la situación de cada pueblo, de cada contexto, de cada lugar, de cada persona, pero también de cada comunidad para vivir plenamente aquello que pedimos en el Padre Nuestro. ¿Lo rezamos juntos? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias por acompañar hasta acá, y si este contenido de Hablemos de Teología te gustó y te parece que está bueno todo esto que estuvimos compartiendo, por favor, hacénoslo saber, escribir en los comentarios y seguimos en contacto. Me gusta compartir, etcétera, todo eso, pero justamente la idea es esto, ¿no? Que la oración, en este caso del Padre Nuestro, sea algo que verdaderamente podamos encarnar y vivir en cada contexto. Un abrazo fraternal en Cristo. Hasta luego.